nos duele a todos los que amamos el fútbol, ¿no? La salida de Damián Díaz, porque su comportamiento siempre fue ideal. Más allá de una personalidad que para muchos era rocosa, muy... Histórico para Barcelona, porque hoy se dio a conocer la noticia de que Damián Díaz no continúa en Barcelona. A mediados del 2011, para ser exactos, el 12 de julio, Damián Díaz arribó a Guayaquil para unirse al plantel torero. Luego de que Antonio Noboa se consolidara como nuevo presidente del club y que Luis Ubilia haya llegado como técnico, este mismo recomendó la contratación del jugador nacido en Rosario. A pesar de que Díaz era pretendido por clubes como Fluminense, Universidad Católica y Universidad de Chile, el jugador llegó cedido a Barcelona durante un año y con opción a compra. El 23 de julio hizo su debut en el equipo. Espoli y Barcelona empataban a 1 y el número 10 ingresó a los 63 minutos para luego asistir a Vinicio Angulo, que marcó el segundo gol para Barcelona. El 7 de agosto Damián Díaz obtuvo su primera titularidad en el equipo y no decepcionó. A falta de 15 minutos para el final, Barcelona estaba empatando 0-0 de local versus Olmedo. Y con el centro ejecutado de Matías Oyola, Damián Díaz de cabeza anotó su primer gol con la camiseta amarilla, dándole así el triunfo a Barcelona por la mínima. 2 semanas después marcarían la victoria versus Imbabura y dejó en evidencia que no había tenido problema para adaptarse al estilo de juego del equipo. Por eso Damián se ganó rápidamente el respeto y cariño de la gente. Su idolatría aumentaría aún más el 25 de septiembre. Barcelona jugaba en el Monumental versus Deportivo Cuenca y con el partido empatado a 1 el equipo canario tuvo un penal a favor en los últimos minutos. Damián Díaz se pararía desde los 11 pasos y convertiría el lanzamiento ejecutándolo a lo Panenka. Díaz siguió demostrando su talento y en la fecha 13 versus Independiente marcaría un doblete repitiendo su lanzamiento a lo Panenka. Para ganarse el cariño completo del pueblo amarillo, el 19 de noviembre Barcelona recibía a Emelec en el Monumental. El equipo dirigido por Zubeldía ganaba 1-0 y en los últimos minutos con un contragolpe Damián Díaz anotaría el segundo gol sentenciando así el partido. Pica por el centro Borguelo, Damián que va al área, Damián que lo tiene, va a rematar, tiró, ¡gol! ¡Gol! Así es como concluyó el 2011, Barcelona tuvo amplia mejoría y se ubicó en la segunda posición con 40 puntos. Por otro lado, Díaz en 20 partidos jugados anotó 6 goles y generaba ilusión a la hinchada torera de cara a la siguiente temporada. Para el 2012 Barcelona empezó con irregularidad. Esto causó la renuncia de Luis Zubeldía y en su reemplazo llegaría Gustavo Costas, que condujo a Barcelona para obtener el objetivo más importante. En este año Damián Díaz no fue muy partícipe con goles, pero aún así era una pieza importante generando situaciones y asistiendo a sus compañeros. El 22 de junio Barcelona jugaba un partido crucial versus Liga de Loja, ya que era uno de sus rivales directos junto a Emelec e Independiente. A los 2 minutos Barcelona tuvo un penal a favor y Díaz en el intento de picarla fallaría, ya que su lanzamiento fue detenido por el arquero. Narciso Mina falló otro penal minutos después y el partido concluyó 0-0. Barcelona descendió a la segunda posición y solo a falta de 2 jornadas para el cierre de la primera etapa, por lo cual Narciso Mina y Damián Díaz recibieron duras críticas. Sin embargo, una semana después, Barcelona disputaba su encuentro versus Técnico Universitario. El equipo canario ganaba 1-0 y cuando transcurrían los 75 minutos del partido, Díaz sorprendió al hincha torero. Y es que luego del centro de Ibarra, el Quito de Chilena pondría el 2-0 en el marcador. Barcelona venció 3-0 al Técnico Universitario y el 8 de julio el cuadro canario aseguró su plaza en la final del fútbol ecuatoriano. A mediados del año se rumoreaba la salida del jugador, pero tras una larga negociación, Barcelona adquirió sus derechos pagando la cantidad de $1.200.000, con una duración de 3 años. En la quinta jornada de la segunda etapa, Barcelona visitó Casablanca, un estadio en el que nunca había salido victorioso en aquel entonces. A los 56 minutos el balón caería en los pies del 10 y después de una larga conducción dejaría vencido a Domínguez poniendo el primer gol del partido. A falta de 10 minutos para el cierre del encuentro, nuevamente Díaz conduciría el balón dejando de lado a diferentes jugadores. El número 10 marcó su segundo gol dejando sorprendido a todos. Pero Barcelona sufrió en los últimos minutos y el partido terminó empatado 2-2. Una semana después en el George Capwell, Emelec y Barcelona se veían las caras. A los 21 minutos del segundo tiempo ninguno de los dos equipos podía sacar ventaja. Pero Damián Díaz remataría un balón de primera mandándola al fondo de la red y dándole así el primer gol a Barcelona, que terminaría ganando ese clásico 2-1. El 19 de septiembre Barcelona jugaba el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana versus Cobreloa. A pesar de que el equipo canario ganaba 3-1, el encuentro se le terminó complicando más de lo esperado.
Barcelona se estaba quedando eliminado y de tanto insistir llegaría el gol que les dé la clasificación, pero no un gol cualquiera. Con el centro de Jairo Campo, Damián Díaz repetiría lo hecho meses atrás y de chilena pondría el 4-3 final, clasificando así a Barcelona a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. En octubre, Díaz volvió a marcar en el torneo local abriendo la goleada 4-1 versus Deportivo Cuenca. Y 3 días después Barcelona se despidió de la Copa Sudamericana luego de no poder superar a Gremio, concluyendo así el primer torneo internacional de Díaz con la camiseta amarilla. Para el 4 de noviembre Barcelona se ubicaba en la segunda posición de la tabla y recibía a Emelec por la fecha 17 del torneo. Aquí es donde Díaz volvió a destacar y es que a los 37 minutos el capitán abrió el marcador luego de ser asistido por Michael Arroyo. Minutos después puso a correr a Narciso Mina para que aumente la ventaja en el clásico. Con el 4-0 en el marcador y la total dominación por parte de los dirigidos por Gustavo Costas, Damián Díaz cerró la goleada 5-0, dejando así uno de los clásicos más recordados por todos, más que todo por los hinchas amarillos. Posterior a este encuentro, Barcelona disputó 7 partidos más. Salió victorioso en 5 y empató en 2. Y con estos resultados, Barcelona se consagró campeón del fútbol ecuatoriano con una fecha de anticipación, y el equipo por fin pudo romper la sequía de 14 años sin ganar un título. Díaz fue parte fundamental del equipo, anotó 8 goles y asistió en 11 ocasiones durante el año. Con el compromiso mostrado en 2011 y consiguiendo el título en 2012, Damián Díaz empezaba a escribir su historia en el club y cada vez había más cariño y respeto por parte de la hinchada barcelonista hacia él. Es imposible, él lo hizo, es campeón, es una de las figuras de este equipo, es un amigo, Damián, el Chitu, Díaz. Saltó a la cancha y lo abrazó. Impresionante. Solamente el ídolo del Ecuador. En el 2013 se marcaría un antes y un después entre Damián Díaz y Barcelona. En las primeras 3 fechas Barcelona no pudo obtener ninguna victoria y luego hizo su debut en la Copa Libertadores luego de 9 años. Aquí Díaz marcaría su primer gol de la temporada y de la manera en la que ya nos tenía acostumbrados. Sin embargo, el encuentro finalizó empatado y a la siguiente semana el capitán volvería a marcar, esta vez versus Independiente. Aún así, el mal funcionamiento del equipo hizo que Barcelona termine humillado y goleado 5-2 en su propio estadio. En su visita a México versus Toluca, Díaz aportó con un gol en un encuentro que nuevamente terminó empatado. Y el 23 de febrero, en la 5ª jornada del campeonato, se dio la primera irresponsabilidad de Díaz. Díaz increpó al árbitro hasta el punto de tener contacto físico y luego de las reclamaciones el jugador se fue expulsado. No fue una expulsión cualquiera ya que la sanción fue de 1 mes y 1 partido. Aún así, Díaz fue partícipe en Libertadores y el 7 de abril pudo volver a disputar el torneo local en un partido donde Barcelona cayó 1-0 versus Liga. 21 días después, en el Monumental y versus el mismo rival, Damián Díaz volvería a aportar con goles. El capitán marcó un doblete y ayudó a que Barcelona golee 3-0 a Liga Deportiva Universitaria. En la fecha 15 Barcelona recibió a la Universidad Católica y Damián Díaz volvió a anotar un doblete en un encuentro que terminó en goleada 6-2 por parte del equipo dirigido por Costas. Damián Díaz asistió al Monumental en el partido entre Barcelona y Liga de Loja y así se despidió de la hinchada y del equipo donde dejó huella. El número 10 anotó 7 goles entre el campeonato local y la Libertadores y fue vendido al Al-Wahad, equipo de los Emiratos Árabes, por el valor de $5 millones. Así es como finalizó la primera etapa del jugador en Barcelona. En octubre del 2015, de la mano de la nueva dirigencia liderada por José Francisco Ceballos, Damián Díaz volvería al equipo más popular del Ecuador. El 14 de noviembre, con un clásico amistoso, el Quito volvió a vestir la camiseta de Barcelona y obviamente no podía faltar su gol en el debut. Para el 2016 Barcelona volvió a enfrentar una nueva temporada y con el cambio de dirigencia y el regreso de Díaz había una ilusión entre la hinchada torera. Barcelona tuvo un irregular comienzo en el campeonato, sin embargo mostraba una mejor cara comparada a la de años anteriores. El 11 de abril Díaz marcaría su primer gol oficial en su regreso a Barcelona. El resultado final fue 3-2 sobre Independiente del Valle. Luego de caer 2-1 versus Emelec, esa misma semana Barcelona tendría la oportunidad de reivindicarse y seguir en la pelea por la etapa. Barcelona abrió el marcador con un gol de Velasco y a los 24 minutos Díaz remataría desde afuera del área clavándola en el ángulo y poniendo así el segundo gol en la tarde-noche. Barcelona ganó 5-0 ese clásico y fue un plus, ya que luego de eso el equipo torero se asentó completamente.
Díaz anotaría nuevamente versus Universidad Católica, donde los dirigidos por Almada vencieron 6-1. En la última jornada Barcelona debía vencer a Nacional para ser finalista y no depender de otros resultados. Y antes de los 10 minutos Barcelona ya se adelantaba en el marcador con la anotación del Quito, y en el inicio de la parte complementaria Díaz marcaría un golazo como ya nos tenía acostumbrados. El regreso de Díaz había sido un éxito total y Barcelona se consagró ganador de la primera etapa. Para la segunda vuelta del campeonato Díaz marcó versus Aucas, dándole así una victoria agónica a Barcelona. Seguiría aportando con goles versus Montjuïc y Fuerza Amarilla. En un partido versus Deportivo Cuenca nuevamente anotaría, pero después se darían algunas acciones polémicas. Se dijo que Damián Díaz reclamó de más al árbitro y se terminó ganando una expulsión que en ese momento no se entendía por qué. El número 10 se perdió par de partidos, pero luego de cumplir su sanción Díaz volvería a las canchas contra nada más y nada menos que Emelec en el Capuel. Y en el primer minuto del juego Díaz ejecutaría un tiro libre que se colaría en el arco de Drer. Barcelona ganó 1-0 de visitante y cada vez se acercaba más a ser campeón directo como en 2012. Sin embargo, no todo fue color de rosas para el capitán, ya que el 27 de noviembre Barcelona recibió a Emelec en la fecha 20 del campeonato. Barcelona necesitaba un empate para coronarse campeón con 2 fechas de anticipación. El equipo canario llevaba invicto de local todo el 2016, por lo que era casi un hecho que Barcelona se iba a coronar campeón versus Emelec. Sin embargo, en un pase erróneo de Díaz, Ángel Mena abrió el marcador a favor de Emelec. A pesar de que después Díaz marcó el gol del empate, Mena terminó marcando un doblete y dándole así la victoria a Emelec. Por ende, Barcelona no pudo celebrar el campeonato con su gente y tampoco versus su clásico rival. Aún así, la siguiente semana Barcelona se consagró campeón del torneo venciendo 4-2 a Montjuïc y festejaría el título con su gente en un partido versus Aucas, donde Díaz abrió el marcador con este golazo. A pesar de que el partido terminó empatado, Barcelona pudo coronarse campeón 4 años después realizando una excelente campaña. Y con esto Díaz se consagraba ídolo del equipo y festejaba su segundo título con el equipo canario. En el 2016 Damián Díaz anotó 12 goles y asistió 16 veces, mejorando totalmente las estadísticas mostradas en el 2012 y dejando en claro que Díaz era el jugador más importante que tenía Barcelona. Díaz demostró que su calidad seguía intacta. Estadísticamente fue un jugador mejor que el del 2012 y seguía amagando con caños, asistiendo y marcando. En el 2017 la historia iba a cambiar un poco, y es que el inicio de Barcelona no sería bueno, obteniendo algunos resultados negativos. Para la primera fecha de la Copa Libertadores, en los adicionales y con ventaja en el marcador, Díaz se ganó una expulsión luego de un encuentro versus Matías Uribe. Su intento fue evitar el ataque del rival, pero se terminó ganando la suspensión de varios partidos. El 23 de abril, en la jornada 11 del campeonato, Díaz marcó su primer gol del año en la victoria 2-0 versus Fuerza Amarilla. Luego tendría una racha goleadora, ya que abrió el marcador en la victoria versus Liga, anotó de tiro libre versus Independiente y de visita versus Universidad Católica. Un mes después volvió a jugar la Copa Libertadores luego de su suspensión versus el mismo rival en la sexta jornada. Barcelona perdió, pero el equipo ya estaba clasificado para la siguiente ronda. El 21 de junio Díaz anotó otro golazo de tiro libre versus Liga en un encuentro que finalizó 1-1. Y antes de enfrentar a Palmeiras, en la vuelta de los octavos de final, el Díaz anotó en la victoria versus Fuerza Amarilla. Díaz ingresó al partido luego de que Palmeiras se ponga arriba en el marcador, y esta sería una de las actuaciones más pobres del capitán. A los 65 minutos, luego de un centro de Ayoví, Díaz no pudo rematar el balón, perdiendo la primera ocasión clara. Luego de varios intentos, en los adicionales un balón le iba a caer a Díaz y luego de receptar el balón se metió al área, pero remató con incomodidad. En la tanda de penales Díaz tuvo su oportunidad de oro para clasificar a Barcelona a los cuartos de final. Con el penal decisivo, Damián se paró desde los 11 pasos y su flojo remate fue detenido por Yailson. La relación entre el hincha y Díaz pudo haberse roto desde ese momento, pero Barcelona terminó clasificando y avanzando hasta las semifinales de ese torneo. Posteriormente Díaz anotó versus Independiente y asistió versus Santos en el partido de ida. Y hay que recalcar que también fue partícipe en el gol que les dio la clasificación en el partido de vuelta. Aún así, durante ese tiempo Barcelona volvió a mostrar irregularidad en el campeonato local, cosechando empates y finalmente siendo eliminados en la semifinal de la Copa Libertadores versus Gremio. El rosarino jugó 42 partidos contando la Copa Libertadores. Anotó 8 goles y asistió en 6 ocasiones, por lo cual estadísticamente el rendimiento no había sido tan efectivo como el de años pasados. Otro punto que la gente empezó a debatir es que Díaz ya no era tan importante en el equipo.
puesto que en la Copa Libertadores Barcelona había superado la fase de grupos sin su presencia. En la jornada 4 Díaz anotó su primer gol de la temporada dándole los 3 puntos a Barcelona versus Delfín, y a la siguiente fecha sería partícipe en la goleada versus Nacional. En el encuentro versus Delfín, Díaz asistió y anotó dando la noticia de que esperaba a un hijo. A pesar del buen rendimiento del equipo, Barcelona se quedó a un punto por debajo de Liga, que fue el ganador de la etapa. En la segunda mitad del año versus Nacional, Díaz anotó un gol olímpico con algo de ayuda del arquero. En el Monumental versus Delfín, con el centro de Díaz, Nahuel Pan empató el partido y minutos después el rosarino pondría adelante al equipo con este remate fuera del área. El 30 de septiembre Damián jugó su último partido del año. En los 41 minutos se perdió esta acción imperdonable que pudo aumentar la ventaja del encuentro. En la parte complementaria Díaz salió debido a una lesión y con esto se perdió el resto de la temporada. En 32 partidos disputados, Damián anotó 5 goles y asistió en 8 ocasiones. Y en el 2019, Díaz regresó a las canchas el 5 de mayo en la jornada 12 del torneo. En la fecha 21, Barcelona empataba versus Fuerza Amarilla en un encuentro que se le había complicado al equipo torero. En los 81 minutos de tiro libre, Damián Díaz le daría la victoria a Barcelona. Y versus América, el rosarino anotó su segundo y último gol del año. De los 42 partidos que jugó Barcelona en el año, Díaz fue partícipe en 21, donde anotó 2 goles y asistió 5 veces. Fue una temporada donde no hay mucho que hablar por la ausencia de Díaz en varios partidos, aunque igual dejó acciones recordadas por los hinchas. Completamente recuperado, Díaz estuvo disponible para el 2020. En las fases previas de Copa Libertadores anotó versus Progreso de tiro libre y también anotó versus Cerro Porteño en el encuentro que finalizó 4-0. El 7 de marzo versus Liga, un rival al que Díaz le había anotado en varias ocasiones, iba a suceder algo que le causó varias críticas a él. Y es que, como se sabe, Barcelona nunca había podido ganar en Casablanca, aunque hubieron partidos donde tuvieron oportunidades de oro para triunfar. Y este encuentro no iba a ser la excepción. Con el partido empatado a 1, Barcelona tuvo un penal a favor en los últimos minutos. Y aunque Díaz era líder y capitán del equipo, no ejecutó el penal, sino que Cristian Alemán, que había ingresado 15 minutos antes al partido. Mientras Gavarini atajaba el penal, Díaz se encontraba arrodillado en la media cancha pensando que la maldición de no ganar en ese estadio se iba a romper. Luego del parón del torneo, en agosto Díaz marcaría este golazo versus Olmedo. Posteriormente tuvo una racha goleadora, anotando versus Muchukruna, Macará y Universidad Católica. En la segunda etapa aportó en la victoria versus Técnico Universitario. En un encuentro crucial versus Liga, Díaz anotó el segundo gol del partido, aunque el encuentro concluyó en empate. En la victoria versus Independiente y Deportivo Cuenca, Díaz fue fundamental asistiendo y anotando goles. Y en la derrota versus Aucas, Díaz volvió a anotar de tiro libre. Y para cerrar la etapa versus Muchukruna de penal, Díaz iba a cerrar la goleada 3-0. Barcelona llegó a la final y tenía que enfrentar a Liga. En la final de ida, Díaz asistió a Jonathan Alves, que empató el encuentro. El resultado fue 1-1 y todo se iba a decidir en un estadio en el que Barcelona no podía salir victorioso. La final de vuelta terminó con empate a 0 y en la tanda de penales Díaz cruzó su remate que se metió al fondo de la red. Barcelona triunfó y se coronó campeón del fútbol ecuatoriano. Y con esto Díaz conseguía su tercer título con la camiseta amarilla. Todo era celebraciones sin saber que este iba a ser su último campeonato. En 35 encuentros, Díaz anotó 12 veces y dio 14 asistencias, mejorando las estadísticas y siendo el goleador del equipo. Barcelona tuvo un buen inicio de temporada. Aquí Díaz marcó en la victoria versus Técnico Universitario y versus Orense, y de penal marcó versus Liga e Independiente. Desde los 11 pasos le dio la victoria a Barcelona versus 9 de octubre. Y para la segunda mitad del año el rendimiento del equipo bajó completamente. Díaz marcaría versus Técnico Universitario y versus Muchukruna. Aún así dio 5 asistencias en los 10 partidos que jugó durante la segunda etapa. En la Copa Libertadores el capitán asistió versus The Strongest y marcó un doblete en la victoria 3-1 versus Santos. A diferencia de la Copa Libertadores del 2017, Díaz solo se perdió un partido versus Vélez en los octavos de final. En la semifinal de vuelta versus Flamengo no fue titular e ingresó en la segunda mitad cuando Barcelona ya caía 3-0 en el global. Por lo cual, sin muchas opciones, Díaz y Barcelona se despidieron de la Copa Libertadores nuevamente en semifinales, dejando esta dolorosa imagen y siendo aplaudido por varios hinchas. En 34 partidos disputados, Damián Díaz metió 9 goles y asistió 7 veces.
El 2022 sería la temporada donde muchos hinchas le iban a dar la espalda luego de que Díaz fallara en un momento importante para el club. Antes de que empiece la Liga Pro, Barcelona jugaba las fases previas de la Copa Libertadores. Y en los minutos finales, estando en la banca, Díaz reclamó de más por un penal que no le habían sancionado a Barcelona. Por ende, el jugador fue expulsado. Volvió para el partido de vuelta versus América Mineiro y en la tanda de penales anotó su lanzamiento a la Opanenka, aunque después Barcelona fue eliminado. En la primera fecha de Copa Sudamericana, en su intento de picarla, Díaz falló su tiro penal, pero minutos después, inesperadamente iba a marcar este gol en un saque de esquina. Gol que se fue viral y dio la vuelta en las redes sociales. En Venezuela, Díaz le marcó a Metropolitanos desde la vía del penal. Y para cerrar la primera mitad del año, nuevamente de penal, Díaz le anotó al Aucas. Sin más que añadir, anotó de penal versus Cumbaya, consiguiendo el paso a la final del torneo. En la segunda mitad del año, desde los 11 pasos, marcó versus 9 de octubre, Orense y Macará. Díaz en todo el año anotó 7 goles y 6 fueron de penal. Por otro lado, completó 4 asistencias. En la final de ida versus Aucas, Barcelona quería 1-0 en su propio estadio y todo se iba a decidir en la vuelta. Con el partido empatado a 0, Barcelona tuvo un tiro penal a los 74 minutos luego de la intervención del VAR. Y Díaz esta vez iba a tomar liderazgo para empatar el global. Díaz se paró desde los 11 pasos y en su intento de picar la pelota, el disparo fue detenido por Galíndez, desaprovechando así una oportunidad crucial para empatar el global de la final. El partido terminó 0-0 y Barcelona perdió la final del campeonato versus Aucas. Y el más señalado y criticado por hinchas y prensa fue nada más y nada menos que Damián Díaz. Y luego de errar el penal hizo que Barcelona haya perdido esa oportunidad de empatar la serie. Aquí se cuestionó mucho si Díaz debía seguir o no en el equipo, ya que no era el joven que había llegado en aquel entonces. Con 36 años le costaba un poco más en algunos partidos y quizás ya no rendía como se esperaba. Otra polémica en la que estaba involucrado era en la salida de Jorge Célico. El técnico llegó a la institución en febrero del 2022 y consiguió el paso a la final en la primera etapa. Sin embargo, la eliminación en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Ecuador más el irregular rendimiento en la segunda etapa jugó en su contra. Aún así había conseguido el puesto a la final y dio una buena gestión en el desarrollo de algunos canteranos del equipo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver Díaz en todo esto? Pues mientras Jorge Célico fue técnico, Díaz perdió protagonismo. A pesar de que en algunos partidos estuvo ausente por lesión, en la mayoría de partidos Díaz no fue titular. Entraba de cambio en la segunda mitad y en otros encuentros ni siquiera ingresaba. La suplencia de él fue algo que en su momento generó eco en la prensa. Y un año después el técnico dio declaraciones indirectas de lo que pasaba en el camerino de Barcelona. En la noche amarilla del 2023, Díaz se presentó así delante de la hinchada que al parecer todavía respaldaba al 10. En la goleada 5-0 versus Delfín, Díaz aportó con un gol. Y versus Cumbaya anotó un hat-trick en un partido que Barcelona ganó 4-1. A pesar de eso, Díaz seguía ganándose críticas, culpándolo de aparecer versus rivales fáciles y que cuando realmente se lo necesitaba no aportaba. Díaz también anotó versus Deportivo Cuenca, Técnico Universitario, Libertad y Orense. Pero se vendría otro acontecimiento que rompería aún más la relación entre los hinchas y Díaz. El 3 de junio Barcelona recibía a su clásico rival Emelec, equipo que en 12 partidos apenas había ganado 2 y se ubicaba en los puestos de descenso. A los 68 minutos de penal, Díaz tenía la responsabilidad de abrir el marcador y ya sabemos en qué terminó esto. Barcelona terminó perdiendo 3-1 versus Emelec y esto no solo causó miles de críticas hacia él, sino también la salida de Fabián Bustos, técnico con el que Díaz había vuelto a la titularidad. Posteriormente anotó versus Guayaquil City e Independiente de penal, por lo que en vez de reivindicarse se ganaba más críticas por haber fallado en los penales decisivos. Para el colmo, en el partido versus Cumbaya, Díaz, estando en la banca, nuevamente se terminó ganando una expulsión por reclamos al árbitro. Sin nada más que añadir, Díaz jugó 31 partidos, anotó 10 goles y asistió 8 veces. Barcelona no consiguió ningún título y así iba a llegar el 2024. Para este año, Díaz anotó un doblete versus Talleres con un golazo incluido. Y con la llegada de Ariel Holland al banquillo de Barcelona, el equipo tuvo mejoría en el torneo local. Díaz anotó otro golazo versus Liga en un encuentro donde el equipo canario venció 2-0 al vigente campeón del torneo. El 2 de junio Barcelona no pudo alcanzar la final de la Liga Pro luego de perder versus Mushuk-Runa. Luego de sufrir la eliminación versus Bragantino en Copa Sudamericana. Y a los pocos días del inicio de la segunda etapa se anunció la salida inesperada del jugador del equipo.
La razón por la cual Díaz fue separado del plantel no se sabe con exactitud, y a pesar de que se rumoreó mucho que era una decisión técnica, no hace sentido del todo, ya que hasta ese entonces Ariel Holland había dirigido 13 partidos y Díaz jugó todos los encuentros, siendo titular en 10 de los 13 partidos y jugando 718 minutos de 900, donde el jugador anotó 2 goles y asistió en 3 ocasiones. Parte de la hinchada ha estado en desagrado con la separación de Díaz del plantel. Han demostrado un descontento no solo por su salida, sino por la forma en la que se dio. Y el partido versus Bragantino, sin saberlo, fue el último partido del 10 con la camiseta de Barcelona. Y así es como concluye el paso del jugador por la institución amarilla. Cabe recalcar que a Damián Díaz le pagarán su salario por 17 meses y tras culminar eso se iniciará el pago de la deuda, que es de $2,5 millones de dólares. Si llegaron hasta acá, ¿qué piensan sobre la polémica salida del jugador? ¿Creen que Díaz debía salir de Barcelona? Y otro punto importante, ¿creen que era la manera de despedir a un jugador que estuvo durante varios años en el club? Déjalo acá en los comentarios. A pesar de que en los últimos años las cosas no salieron como el jugador y los hinchas hubieran esperado, la mayoría quedará con los recuerdos del Díaz que había llegado en 2011. Que enamoró a todos por sus caños y que finalmente consiguió 3 títulos con Barcelona. Sin más, les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video.